Saludos. Titulamos este vídeo Teorías espaciales. Causa de las estaciones. Tierra cóncava convexa toroidal número 8. En este vídeo analizamos y comparamos la causa de las estaciones en las diferentes teorías espaciales. En la Tierra oficial heliocéntrica, en la Tierra plana, en la Tierra celular cóncava y en nuestra teoría de la Tierra cóncava convexa toroidal. Hemos visto en un vídeo anterior el analema solar. Pues tenemos que recordar que el analema solar no es ni más ni menos que el registro fenomenológico de las estaciones, porque se está estableciendo un registro de la diferente posición del Sol a lo largo del año, y precisamente esa elevación y esa inclinación y esa distancia pues es la que marca las estaciones. Entonces nosotros vamos a comparar y vamos a dar nuestra opinión desde nuestro punto de vista y desde nuestra teoría pues de las otras teorías, y que cada cual por supuesto pues que discierna y analice e investigue qué modelo le puede parecer más acertado o más aproximado a la verdad, porque todo lo que podemos realizar en este plano son acercamientos a la verdad, porque la verdad total es difícil, si no imposible de obtener en este plano, en el cual nosotros pues somos un efecto, y el efecto, conocer totalmente a la causa, pues es algo totalmente imposible e ilógico. Entonces, nosotros vemos aquí el título de este vídeo que vamos a ir desarrollando. Entonces, tenemos que decir que en relación con la mayoría de teorías, o de estas tres teorías que decimos que es la teoría heliocéntrica oficial, la teoría cóncava celular y la teoría cóncava convexa toroidal, que es la nuestra, pues en esencia, pues las estaciones se deben a la inclinación del eje terrestre en relación con la eclíptica. Es decir, aquí estamos viendo, este sería el plano de la eclíptica y este sería el eje terrestre. Entonces, como existe una inclinación que nos dicen 23.5 grados en relación con esta perpendicularidad, pues precisamente esta inclinación, cuando existe un movimiento de desplazamiento en el tiempo, pues te va produciendo las estaciones. Esta es la causa esencial en estas tres teorías, a diferencia de la Tierra plana, podemos decir. Entonces, en la Tierra oficial heliocéntrica, que todos conocemos, pues nosotros lo vamos a expresar del modo más fácil y más sencillo para que sea comprensible. Pues simplemente consistiría, como estamos viendo aquí en la Tierra oficial, que todos hemos estudiado, pues que podemos decir un hemisferio que se inclina, o como nos dice aquí, está caído más hacia el Sol. Como estamos viendo, este hemisferio está caído más hacia el Sol. Luego, por tanto, en verano, en este hemisferio norte, pues precisamente el verano consistirá en mayor grado de calor que precisamente pues en el otro hemisferio que no está caído, porque entonces en el otro hemisferio, precisamente simultáneamente a este, pues estará más retirado, como se está viendo debido a esta inclinación, y entonces ahí sería la estación del invierno. Esto es conocido y por eso vamos de un modo rápido sobre este punto. Entonces aquí este es el modelo oficial en que está un Sol, y entonces aquí están viendo las dos inclinaciones distintas de tanto el hemisferio norte como el hemisferio sur. Aquí, por ejemplo, pues está inclinado sobre todo el hemisferio norte, luego aquí será el solsticio de verano, y aquí en cambio al estar inclinado hacia la otra parte más inferior al hemisferio sur, pues aquí será el solsticio de invierno cuando esté en esta posición. Y los puntos medios, porque tiene que ir recorriendo toda esta inclinación y todo este movimiento de uno a otro solsticio, dijéramos, pues en los puntos medios pues se encuentran con las fechas de los equinoccios que estamos viendo aquí. Este sería el equinoccio de primavera,
que es cuando dura tanto el día como la noche de modo semejante, y aquí el equinoccio de otoño. Entonces, eso es bien conocido y no necesitamos ya pararnos más. En cambio, en este modelo, en el modelo de la Tierra plana, pues como hemos dicho, no sería sobre todo la inclinación, sino en una Tierra plana como esta que estamos viendo aquí, pues sería un desplazamiento del Sol que estamos viendo aquí, precisamente que va recorriendo una superficie mayormente plana, y su acercamiento a, dijéramos así, al trópico de Capricornio y al Ecuador en rojo y al trópico de Cáncer, pues es lo que nos iría marcando las estaciones. Este mapa de la Tierra plana pues está basado o es semejante al mapa de Gleason que están viendo aquí a la derecha, y lo vamos a ver un poquito en mayor tamaño para que lo apreciemos. Entonces el Sol iría desplazándose, precisamente el Sol es el que se mueve en esta Tierra plana, y entonces estaría un periodo de unos 3 meses, y sobre todo 2 de ellos, y un punto central que sería el solsticio, sería recorriendo esta superficie que sería la parte del trópico, lo equivalente en la esfera al trópico de Capricornio. Ese sería el invierno y el solsticio de invierno. Luego pasaría una parte más central, más próxima al centro, que sería pues este círculo rojo que sería el ecuador, y en el ecuador aquí es donde se darían precisamente los 2 equinoccios, y seguidamente del ecuador, de haber pasado del trópico de Cáncer, del trópico de Capricornio al ecuador, pues ahora se pasa a una parte más central donde estaría solamente habría un polo efectivo, porque el otro sería el anillo, como ya conocemos, el anillo de hielo, y entonces en la parte más interior pues sería el trópico de Cáncer, y ahí estaría unos otros 3 meses, y ahí se daría pues el trópico, se daría el solsticio de invierno, y luego se pasaría seguidamente otra vez al ecuador. En el ecuador pues este sería el movimiento. Aquí se darían entonces los 2 solsticios, solsticio de verano, solsticio de invierno, y los 2 equinoccios en la parte central en rojo. Entonces aquí no sería tanto la inclinación como el desplazamiento del Sol por esta superficie y por los distintos trópicos y el ecuador. Entonces esta sería la causa de las estaciones, mayormente en la teoría más difundida, porque esto está también en revisión en los mismos, algunos, los más aventajados, podemos decirlo nosotros, terraplanistas, pues están realizando contribuciones, pero este es hasta ahora, dijéramos así, el modelo más general de esta teoría. Y en la Tierra cóncava celular, pues también como en la oficial y en la nuestra, pues es la inclinación del eje terrestre, sobre todo en relación con la eclíptica, como hemos visto, pues es la causa de estas estaciones. Pero tenemos que decir que tanto en la cóncava celular como en la cóncava convexa toroidal, pues la cuestión es al revés, aunque sea precisamente lo que marca esa diferencia y las estaciones, la inclinación del eje, tenemos que decir que es un movimiento, podemos decir, al revés, es decir, no estaríamos nosotros por el exterior de una esfera abiertos a un espacio infinito como en el modelo oficial, sino que estaríamos por la parte interior, en la cual sería un sistema predominantemente cerrado. Entonces aquí, como estamos viendo en esta ilustración que presentaremos seguidamente el canal de I Got Question, pues aquí precisamente estaría el Sol, y este sería el plano por donde se va moviendo. Este sería el ecuador celeste, pero en este caso sería equivalente también al terrestre, y esta es la inclinación que hemos dicho de unos 23,5 grados. Entonces aquí en este punto, pues donde coinciden precisamente el ecuador terrestre precisamente con el Sol en ese movimiento, pues entonces aquí es donde están los equinoccios. Esto después, al día siguiente y meses siguientes, pues el Sol iría tomando posiciones más elevadas hasta llegar a la parte más superior del solsticio. Este sería el solsticio de verano si consideramos el hemisferio norte. Luego continuaría por detrás y llegaría al otro punto de equidistancia, que sería el
el equinoccio otoñal, y luego pues seguidamente pues iría bajando a esta parte que se daría el solsticio de invierno según el hemisferio norte. Entonces, como estamos viendo, es la inclinación sobre todo el que va marcando tanto en la oficial como en las teorías cóncavas pues las estaciones. Y aquí ponemos esta otra ilustración para que se hagan una idea de lo que queremos decir de un espacio interior. Toda esta parte más externa sería donde estaría la superficie terrestre. Nosotros estaríamos por dentro de la esfera. Y entonces aquí estamos viendo, esta es una representación de las animaciones del canal de Lord Stephen Chris o Christopherson, en que vemos aquí que este sería el octaedro, y aquí vemos que el Sol iría desplazándose. Este sería el foco Sol. El foco Sol iría desplazándose e iría iluminando toda la superficie, dando lugar a la sucesión de días y noches, pero por el interior de la Tierra cóncava, cóncava. Y precisamente a lo largo, como acabamos de decir, pues a lo largo de todo este recorrido pues iría marcando esta inclinación y estas elevaciones y estos descensos que están indicados aquí en esta parte de la izquierda del canal de Aygat-Kestion. Entonces aquí vemos, para que la persona que quiera tener más conocimiento, pues les remitimos a este vídeo que pueden encontrar en YouTube poniendo el título de Educación Cóncava 01, Mecánica Celeste, Analema, del canal Aygat-Kestion. Aquí en esta otra representación, pues la anterior era el Sol estaba precisamente en los equinoccios, pues aquí estaría precisamente no en los equinoccios, sino en un solsticio, que sería el solsticio de invierno, porque estamos viendo que está la parte más alejada precisamente de este ecuador, que sería el ecuador celeste, pero también en relación con el ecuador terrestre. Y en nuestra teoría, que ya la hemos expuesto en vídeos anteriores, pues también sería la inclinación precisamente de este eje, pero en nuestra teoría ya no sería solamente un esferoide, una Tierra estática y un Sol que va desplazándose sobre ella, sino que en realidad pues serían dos esferoides que están en movimiento entre sí mismo, en movimiento rotatorio opuesto entre sí mismo, y al mismo tiempo pues elevándose, es decir, tomando una inclinación con respecto al plano vertical y al plano horizontal, al eje vertical y al eje horizontal. Y entonces estamos viendo aquí cómo en este caso pues estarían más próximos a la parte que ya hemos visto en vídeos anteriores. Aquí no habría gran diferencia de temperatura del día a la noche, porque están próximos al eje o al plano ecuatorial. En cambio aquí, cuando estos dos ejes del cóncavo y del convexo suban más arriba, se alineen precisamente con esta perpendicularidad del eje vertical, pues entonces ahí estarían dándose los solsticios. Aquí lo hemos simplificado poniendo los dos esferoides que van interactuando uno con el otro de manera pareja y armónica a lo largo desde el principio de la creación, evidentemente. Pues aquí precisamente están reflejando eso, están más cerca precisamente del ecuador o del plano ecuatorial virtual, y entonces aquí habría poca diferencia. Cuando uno vaya subiendo, otro irá bajando, evidentemente. Pues cuando vayan subiendo, alineándose con la perpendicularidad del eje vertical virtual, pues entonces ahí se estarían dando los solsticios. Esta es precisamente pues la explicación más simple y más profunda, es nuestra opinión y nuestra convicción. Entonces queremos recordarlo y explicarlo ahora con más detenimiento, precisamente pues las diferencias que vemos, tanto ventajas o inconvenientes de cada una de estas teorías. En nuestra teoría tenemos que recordarla brevemente. Esto es un esquema previo de dos planos virtuales que están, podemos decir, en un estado más sutil dimensional, y aquí es donde precisamente está establecido el espacio y el tiempo, porque toda la realidad se da precisamente en un marco previo, y este es el marco previo, un eje horizontal que es el equilibrio y donde se pulse, donde estamos más cerca de la fuente motor
de esta creación y un plano vertical donde está precisamente el alejamiento de la fuente o la diferencia, y es el que marca precisamente ese cambio estacional y esa diferencia de temperatura, o dicho de otra manera, de ese desequilibrio en relación con la fuente. Traemos y recordamos otra vez este esquema precisamente para hacerle notar que precisamente estos dos esferoides que están interactuando entre sí, creando precisamente, pues como ya hemos visto, el movimiento en esta dimensión, que fíjense que uno siempre va en una dirección de estrógira, que sería el esferoide convexo Sol, y el otro en cambio pues va en la dirección opuesta, y que precisamente en estos dos puntos es donde uno y otro pues interactúan. Entonces fíjense en estas dos direcciones opuestas, porque la hemos visto también reflejada de un modo sutil en el modelo cóncavo celular, sin darle explicación. Entonces eso nosotros pues nos hace sospechar que precisamente los difusores, los maestros, dijéramos así entre comillas, que quizás estén en la sombra de ese modelo celular, pues en realidad pues saben lo que nosotros estamos diciendo, porque nos lo expresan con unas animaciones, aunque no le dan en ese momento explicación, evidentemente. Entonces volvemos a recordar aquí precisamente este es nuestro esquema, precisamente, que acabamos de decir, el esquema previo, que da toda comprensión, porque existe siempre una causa, que está en la causa de la fuente, tiene que estar ella desde un principio, y después su creación interactuando precisamente, pulsando, acercándose y alejándose de ella, y precisamente la pulsación es la que mantiene esta dimensión. Por eso decimos, nuestro modelo es no solo mecánico, explica la mecánica, pero explica también la intención, porque es una conciencia, y este es, ya volvemos a recordarlo, el mismo esquema anterior, pero simplificándolo para que sea más comprensible. Cuando estamos más cerca, precisamente, los dos esferoides interactuando entre sí como un corazón que está palpitando, cuando está más cerca, como estamos viendo aquí, del eje horizontal, pues entonces aquí se estará más próximo de los equinoccios, y aquí los días y las noches tendrán duraciones semejantes. En cambio, cuando vaya precisamente ganando verticalidad, como estamos viendo aquí, ganando verticalidad, pues entonces estaremos cerca de los solsticios y estará la máxima diferencia. Entonces ahí estamos alejados de la fuente, evidentemente, y ahí precisamente se nos hace también difícil vivir, precisamente por exceso de luz y exceso de calor. Entonces, aquí tenemos para dar dijéramos así, una comparación que vamos a hacer de un modo rápido, precisamente de las diferentes teorías en relación con las estaciones. Entonces esta primera, evidentemente ya se sabrá que esta es la teoría oficial heliocéntrica establecida. Entonces, inconvenientes y aciertos de cada una de estas teorías. Pues inconvenientes, que esta teoría precisamente aquí son los dibujitos que nos presentan, pues sí, parece comprensible y parece real, pero tú los pones a escala, como ya hemos dicho en vídeos anteriores, pones a escala el Sol, la Tierra, la Luna y las distancias a escala que los separan, y entonces esto te lo cuestiona totalmente, te hace realmente podemos decir imposible precisamente esta realidad, porque ya hemos dicho, entonces la diferencia de temperatura de unos 20 grados a lo mejor entre el día y la noche, pues no tiene cabida cuando tú lo pones este modelo a escala, al igual que los eclipses no tienen cabida. También tenemos que decir que los movimientos en esta teoría de unos 1600 kilómetros por hora en el Ecuador, y después con los desplazamientos, velocidades inmensas y que no se note nada, y en otros vídeos lo hemos cuestionado, no tenemos por qué volver ahora a cuestionarlo, pero decimos que cuestiona precisamente este modelo, esta realidad. ¿Y qué posibles aciertos puede tener este modelo? Que este modelo simplemente nos conduce pues a un agujero negro final, y a estar perdidos y diminutos y desequilibrados pues en este tipo de modelo heliocéntrico, según nuestra opinión. Pero ¿qué aciertos tiene? Pues tiene a los aciertos de que precisamente la realidad práctica, las medidas terrestres, pues son útiles, porque evidentemente los maestros que entrecomillamos nosotros, sabían y conocían estas medidas, y entonces pues han hecho el modelo de tal manera que barcos y aviones se desplazan en las ciudades, pues tiene una coherencia general, aparte de que también pueden existir, dijésemos así, algún tipo de anomalías precisamente en ese esquema, pero en general es útil y práctico y real.
Lo único que sucede es que está totalmente al revés, que no estamos por fuera, sino que estamos por dentro. Por eso cuando algunos nos preguntan, a ver, realiza un mapa tú del modelo Tierra cóncava convexa, toroidal, pues le decimos, está realizado, no tengo que realizarte nada, es el mismo que está actualmente en vigencia, ese es el más real. El oficial, lo único que tú tienes que hacer, pues pensar, cambiar tu mente y pensar que estamos por dentro, sencillamente, esa es la cuestión. Entonces, ese sería un acierto. Y tenemos que decir de todas estas teorías, para compararlas con la nuestra, que todas, pues cuando se preguntan preguntas esenciales, bueno, ¿y cuál es el motor? ¿Cuál es la fuente que hace precisamente este movimiento y esta realidad? Pues todas estas, excepto la nuestra, pues ponen el motor de esta realidad al final. Nos dicen, bueno, esto como tiene sentido, pues una inteligencia o una conciencia lo realizó y sería Dios, pero nos lo dicen al final, todas las teorías excepto la nuestra, que la nuestra ponemos desde un principio precisamente al tercer eje o al éter pus, o a la fuente, o como quieran llamarlo, al creador, lo ponemos desde un principio. Entonces, esta sería precisamente la teoría que nosotros consideramos más disarmónica, pero es, en cuanto a lo concreto, es la más armónica, porque en cuanto a lo concreto sí, están establecidas muy correctamente, podemos decir en general, las medidas y los desplazamientos en esta Tierra. En cambio, en la Tierra plana, pues un inconveniente, al igual que podemos decir que un inconveniente radical en la Tierra oficial sería, como hemos dicho, la temperatura que a esa distancia pueda dar ese cambio, simplemente una variación de grados o de orientación de la Tierra con respecto al Sol. En cambio, aquí en la Tierra plana, una de las principales inconvenientes, porque estamos diciendo los inconvenientes, es el tamaño invariable del Sol, porque en una Tierra que un Sol sea más pequeño y esté mucho más próximo, pues al acercarse a ti y después alejarse, pues tendrías que notar un tamaño que va disminuyendo, va aumentando y después disminuyendo ese tamaño, y eso no se percibe en la Tierra plana. Entonces este es uno de los principales inconvenientes. Además que también tienen difícil anclaje, como estamos diciendo, pues las estaciones, las auroras, el día, entre comillas, que a lo mejor no sea exactamente de 24 horas, pero evidentemente el día que dura mucho más que la noche, porque por ejemplo en este plano que se va desplazando el Sol con respecto a las estaciones, fíjense que cuando esté en el trópico de Capricornio, pues entonces tiene que recorrer el Sol una cantidad muchísimo mayor que la que recorrería en el trópico de Cáncer. Entonces, ¿qué pasaría? Que el Sol iría aumentando de velocidad y no existe ningún tipo, dijéramos así, de constancia, y al mismo tiempo en el otro trópico de Cáncer iría disminuyendo la velocidad. Entonces comprueben que estos son dificultades de difícil anclaje con la realidad. Eso sería en cuanto a inconvenientes. En cambio, en cuanto a aciertos, pues nosotros consideramos que ellos consideran que la Tierra es predominantemente estática en comparación con el modelo oficial, que las velocidades y los movimientos son inmensos. Entonces esto es un acierto. La Tierra, en comparación, es más estática, y también que es un geocentrismo. En eso estamos de acuerdo, eso es un acierto. La Tierra es un centro, debe ser considerado un centro. En cuanto a la fuente creativa, ellos la consideran mucho más que la Tierra oficial, pero también terminan en lo mismo que hemos dicho, la colocan al final como coronación, pues dicen, pues esto lo hizo un creador. Entonces aquí en la Tierra celular, pues un inconveniente es lo que hemos visto, al igual que en la Tierra plana, el tamaño constante del Sol, porque aunque sea un foco y vaya iluminando, si ese foco precisamente está cerca, está próximo, pues también es una dificultad que no veamos su aumento de tamaño y disminución de tamaño. Otras dificultades de este modelo consideramos nosotros que son, por ejemplo, una serie de elementos que no son comprobables y que incluso pueden crear mucha más problemática, como pueden ser, por ejemplo, las esferas de cristal, porque él considera que existen distintas esferas
de cristal. Y entonces también, por ejemplo, si son esferas de cristal y es un sistema cerrado, porque este sistema es predominante, es casi totalmente cerrado. En cambio, el cóncavo convexo toroidal, pues nosotros establecemos unas ventanas polares que en realidad tienen una cerrazón, dijéramos, espacial, pero no dimensional, sino que son dimensiones. Aquí sobre todo solamente se encarga y se ocupa de un sistema cerrado de tipo espacial. Entonces, en un sistema cerrado donde existan, dijéramos así, distintas esferas que estén clausuradas por cristales, como ese aumento de temperatura que estaría más bien en el interior del Sol, pues no perjudica y hace, por ejemplo, estallar o resquebrajarse de vez en cuando pues esos cristales. Es decir, que plantea esos elementos materiales en los cuales se basa fundamentalmente esta teoría, pues plantean problemática, al igual también elementos que son difíciles de comprobación, como decir que existe, que el director principal es un octaedro que va dirigiendo, por ejemplo, al Sol en su movimiento. Eso simplemente es una cuestión de fe. También al considerar, como ha considerado últimamente, pues el autor más incisivo de esta teoría, que es Lord Stephen Christopherson, que nos dice que el Sol pues sería una media esfera, es decir, una media esfera. Entonces, este tipo de, dijéramos así, suposiciones, pues tienen difícil comprobación o difícil explicación, dijésemos de esta manera. En cambio, pues es la teoría que más coincide con la nuestra, evidentemente, porque la superficie terrestre pues es un acierto que la considera que es cóncava, en eso concordamos. Por eso estas dos teorías, la nuestra y la celular, pues son teorías cóncavas. Y también concordamos en que en el interior aquí pues se curva la luz. Nosotros decimos, se curva la luz y se curva todo, se curva el espacio. Entonces, estos son aciertos de la teoría celular. En relación con las estaciones, ya vemos que dan la misma explicación, que es la inclinación en el desplazamiento, en el movimiento que se produce en este interior de este tipo esferoide cerrado. Y la fuente fundamental, pues también coincide con las anteriores, que la fuente pues sería un creador inteligente, pero que esa es la explicación final. Y entonces eso es muy distinto a nuestra explicación en nuestro modelo, que desde un principio decimos y contamos con este tercer eje. Contamos con dos polos y con un tercer eje que sería la fuente creativa. Entonces, con respecto a nuestra teoría, ¿cuál es inconveniente o dificultad inicial? Pues algo que nosotros hemos indicado desde un principio, que nosotros estamos realizando un boceto o un bosquejo esencial. Es decir, no nos centramos en la terminación. Solamente en un vídeo siguiente vamos a indicar el paso siguiente, porque hasta ahora, en esta serie, pues nos hemos limitado a lo más esencial, considerando simplemente dos polos, que sería el esferoide cóncavo y el esferoide convexo. Y todo el modelo que nosotros presentamos es la base, es decir, está sin concretar, está sin completar, y eso lo dejamos para futuros investigadores que encuentren coherente este modelo. Entonces eso es un inconveniente pues de nuestra teoría, pero que nosotros desde un principio lo hemos dicho. Nosotros no podemos en un modelo espacial total analizar todo y dar explicación a todo, dar explicación a las más recónditos satélites pertenecientes a estrellas lejanas que para nosotros son simplemente puntitos de luz, o dar una explicación total, por ejemplo, de los elementos materiales de Sol, Luna. Vamos a dar una orientación en un vídeo siguiente, pero no podemos dar, dijéramos así, una explicación total. Esa es un inconveniente de nuestra teoría. En cambio, en cuanto a virtudes o en cuanto a aciertos, pues para nosotros es la más completa sin ningún tipo de duda, porque te explica precisamente el Anticas, que no te explican los demás, del tamaño que no varía del Sol, y también precisamente que la variación de la temperatura. Esto no te lo explica ninguna de las teorías anteriores, y nosotros te explicamos esos dos elementos y de un modo que consideramos muy coherente y muy explicativo y muy acorde con toda la realidad de la vida. Entonces, por eso estos son aciertos, como considerar también que es fractal
es fractal este modelo, no solamente con la forma del espacio concreta, sino con la forma de la vida animal y vegetal. Se basa también y te explica mucho mejor. Ahora le damos mucho más explicación a toda la geometría sagrada, le damos mucha mayor explicación al toroide. Y precisamente, pues, simple precisamente con la dualidad, porque todo se basa en esta existencia en una dualidad, pero una dualidad también con un tercer eje, que es la triunidad. Es decir, combinando esos aspectos, pues llegas a un modelo equilibrado y completo, y nos atrevemos a decir incluso justo, precisamente desde un punto de partida, y estético, bello, hermoso según toda nuestra opinión, pero no solamente hermoso físicamente, sino hermoso espiritualmente, porque te va señalando precisamente dónde está el equilibrio y dónde está el desequilibrio. Y la fuente pues, que es el autor, la consideramos, pueden darle el nombre que le quieran dar, pueden darle el nombre de Etherpus, pueden darle el nombre de fuente de energía, de electromagnetismo, denle el nombre que quieran darle, pero nosotros decimos que es una conciencia, y esta conciencia es una conciencia que está en comunión con la nuestra, y esto a nosotros ya nos da una profundidad espiritual y un equilibrio, y dijéramos así, un tipo de conducta humana que debe guardar un equilibrio y una dignidad, porque está en contacto directo y es efecto de la causa fundamental que sobre todo late en nuestro corazón. Por tanto, si tenemos que decir en una palabra concreta dónde está el centro de esta creación, pues está en nosotros, en cada ser humano, en su corazón. Ahí es donde está el centro de esta creación. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.